básico de Crystal Presentation Design, Departmental Edition, Excelsius, sesión 2. Crystal Presentation Design, anteriormente denominada Excelsius, es una aplicación potente que permite la construcción de cuadros de mando integral para la gerencia en base a distintos servicios de base de datos que pueden incluir bases de datos corporativas como Business Warehouse de SAP o repositorios de Business Object Enterprise, bases de datos relacionales, servicios de datos web, documentos XML, hojas electrónicas de Excel, entre otras. Los componentes son elementos visuales de los dashboards que muestran un gran número de datos de una manera eficiente. Los componentes se agrupan en categorías asociadas a las funciones que realizan. Estas pueden ser gráficos, sectores, mapas u otras. Los componentes están conectados a celdas de una hoja de Excel incrustada o queries que pueden intercambiar información en ambas direcciones, es decir, pueden leer información de las celdas o queries y otros componentes de datos pueden modificar información de las mismas. El panel de propiedades es el área de configuraciones y opciones de formatos de los componentes de datos del modelo. En general, el panel de propiedades tiene la misma configuración para todos los componentes, pero las opciones disponibles se activan y son específicas para cada componente en forma individual. El panel incluye las siguientes vistas o subsecciones: vista general, que incluye parámetros como títulos, etiquetas y ubicación de los datos, origen y destino. Vista inserción. Esta vista o sección se activa para los componentes de gráficos y para el componente tabla jerárquica. Se emplea estos parámetros cuando se necesita que el componente gráfico actúe como selector, de modo que al hacer clic sobre algún elemento del gráfico se inserta información de detalle en la hoja electrónica incrustada que puede ser utilizada por otro componente. La vista comportamiento o behavior establece parámetros de comportamiento del componente, como por ejemplo límites, interactividad y visibilidad. La vista apariencia o appearance permite configurar la apariencia del componente, como por ejemplo el tamaño de la letra, ubicación del título, leyendas, colores, etc. Finalmente, la vista alertas, que permite configurar notificaciones visuales referidas a los valores de los datos. Un enlace es una demarcación de un rango de una fuente de datos, que puede ser una hoja de Excel incrustada o una query de Business Explorer o universos de SAP, que serán asignadas a un componente de datos para que se muestre de acuerdo a la categoría del mismo. Los enlaces de los componentes a las fuentes de datos son importantes en los dashboards, ya que permiten mostrar los datos a través de los distintos componentes como gráficos, mapas, tablas, etc. En otros casos, los enlaces pueden conectar los elementos a áreas de destino para ingresar valores a las fuentes de datos en el momento de la ejecución. También los enlaces de componentes a la fuente de datos pueden definir los títulos, etiquetas, escala de gráficos, colores, visibilidad, etc. del componente de datos. Existen dos tipos de enlace a los componentes. El primero es a hojas de Excel incrustadas y el segundo a queries de SAP, de Business Explorer o universos de Business Object. El primer grupo de componentes que se va a ver son los componentes gráficos. Este grupo de componentes permite visualizar los datos de una manera gráfica para una mayor comprensión, de modo que el usuario pueda efectuar análisis de comparación, modelos y tendencias. En este grupo se cuenta con los siguientes gráficos: gráfico de áreas, que cuenta con un eje horizontal y uno vertical. Cada punto a lo largo del eje horizontal representa un punto de datos que es graficado a través del eje vertical. Para cada serie de datos, el sistema presenta un color que une los puntos del eje horizontal con los del eje vertical. Estos modelos se usan para enfatizar líneas de tendencia, como por ejemplo precio de acciones e historia de ventas. Gráfico de barras y de columnas. Son gráficos de barras múltiples que muestran y comparan una o más ítems en un periodo de tiempo o en un rango especificado de valores. Podría usar este gráfico de columnas para comparar la planilla regional por trimestres. Gráfico Bubble Plot o gráfico de burbujas es uno de los instrumentos analíticos más potentes, ya que permite comparar un grupo o serie de campos basados en 3 parámetros diferentes. Estos componentes o este componente cuenta con un valor en el eje X y otro en el eje Y, que determinan la ubicación dentro del área del gráfico, mientras que el tercer valor Z representa el tamaño del campo. Por ejemplo, puede usar este gráfico para realizar un análisis de mercado donde el eje X
representa el ROI, por tipo de industria el eje Y representa el flujo de caja y el eje Z refleje el valor de mercado. Gráfico de línea y columna. Es un gráfico de líneas superpuestas sobre un gráfico de barras y es ideal para mostrar un rango comparativo de valores y una línea de tendencia para estos valores. Puede usar este gráfico para un análisis de acciones de bolsa, donde la línea muestra la tendencia histórica de los precios de las acciones y las barras muestran el volumen de negociación de las acciones. Gráfico horizontal y vertical bullet. Muestra la información en un formato condensado. El gráfico tiene una medida simple primaria, ejemplo, las ventas acumuladas a la fecha. Un marcador indica una meta u objetivo de performance y las barras de fondo cambian de color indicando rangos cualitativos de performance, como por ejemplo, pobre, satisfactorio o bueno. Los diseñadores pueden configurar el gráfico para mostrar múltiples series de datos configurando la escala, los ejes y las barras en forma separada para cada serie. Gráfico de línea. Es ideal para mostrar tendencias sobre un periodo de tiempo, como por ejemplo, precio de acciones o historial de ingresos en el tiempo. Gráfico HLC y Candlestick son básicamente utilizados para mostrar datos de acciones de bolsa. Cada marcador corresponde a los valores representados como líneas unidas al marcador en el gráfico HLC y como colores en el gráfico Candlestick. El valor de apertura muestra el precio de apertura de la acción. El valor más alto muestra el precio más alto de la acción logrado en el día. El valor más bajo muestra el valor más bajo de la acción lograda en el día. Finalmente, el valor de cierre muestra el valor de cierre de la acción. Gráfico de pastel. Es un diagrama circular que muestra la participación de cada ítem a través de una tajada del gráfico con relación al total general representado por la torta global. Gráfico radar. Contiene ejes que parten del centro hacia el límite externo del gráfico. Estos gráficos pueden tener diversos ejes, útiles para medir y graficar valores de datos multidimensionales. Se suele unir los puntos extremos alcanzados en cada eje para ver la forma del área cubierta y ver qué ejes están más cerca o lejos del centro. Este gráfico puede usarse para el análisis de acciones de bolsa, midiendo en un eje los precios, en otro los volúmenes, en otro el ratio de precio por utilidad, etc. Gráfico Scatter Plot, también conocido como gráfico XY, muestra los datos cubiertos en dos dimensiones. Los puntos graficados son el resultado de la intersección de los valores en el eje X y en el eje Y. Gráfico Spark Line muestra tendencias y variaciones asociadas a medidas, actividad del mercado accionario de una manera sintética y sencilla. Los diseñadores pueden establecer puntos clave de datos, inicio, fin, superior e inferior, que se muestren como marcadores en el gráfico. Pueden también definir un rango normal que es mostrado como un fondo coloreado detrás del gráfico. Gráfico de área apilada, Stacked Area Chart. Este gráfico tiene dos ejes. En el eje horizontal se representan los puntos de datos y en el vertical los valores de cada punto. El área debajo de la línea graficada se muestra como resultado. Una nueva serie grafica los valores a partir de los valores de la primera serie, superponiéndose. Este gráfico se puede usar para comparar ingresos de múltiples productos, así como ingresos combinados de todos los productos y la contribución de cada producto a los ingresos combinados. Gráfico de barras y columnas apiladas, Stacked Column Chart and Stacked Bar Chart. Son gráficos de barras múltiples que muestran y comparan una o más series de datos donde cada valor de las series se agregan al anterior de la serie, superponiéndose en el gráfico. Un ejemplo útil para este gráfico es la comparación en el tiempo de los costos de marketing y administración. Cada costo se representa con un color y cada periodo está representado por una barra distinta. El tamaño de la barra total representa el costo total. Mapa de árbol o Tree Map muestra los datos en un área de dos dimensiones. Cada punto de datos es representado por un rectángulo. El mapa de árbol muestra dos parámetros representados por el tamaño y la intensidad del color y puede emplearse para comparar dos áreas de datos. Por ejemplo, puede ser utilizado para representar el tamaño e interés
de los préstamos. Puede configurar el tamaño como el monto del préstamo, de modo que un préstamo grande puede ser representado por un rectángulo grande. El color puede representar la tasa de interés, de modo que una tasa de interés alta podría representarse por un color más brillante. Gráfico de cascada o waterfall chart, usado para mostrar cómo un valor inicial es afectado por una serie de valores secuenciales positivos y negativos. Los valores inicial y final son representados por columnas completas, mientras los valores intermedios están representados por valores parciales o por barras parciales. Las columnas son coloreadas para distinguir entre valores positivos y valores negativos. Suscríbase al portal http://addkw.com o escríbanos a service@addkw.com.